Seguramente en algún momento, en alguna videollamada, al finalizarlo y al estar en un momento en el que el prospecto tiene que tomar la decisión, te suelta algo como que tiene que hacer cuentas. En ese mismo momento, automáticamente, empiezas a pensar, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha podido fallar? ¿Será seguramente por tema económico? Bueno, voy a probar a dividir la cuota y a buscar facilidades económicas para que el prospecto pueda tomar la decisión. Le divides las cuotas, haces todo lo habido y por haber para facilitarles aquellos tipos de cuestiones, pero lo que pasa es que pese a facilitarles las cosas, el prospecto no termina entrando. Bueno, o es más, o te dice que sí y luego finalmente es que no. ¿Qué hay realmente detrás de un tengo que hacer cuentas? ¿Es realmente un motivo económico? ¿Hay que hacer cuentas de verdad? ¿Qué nos dice la neurociencia al respecto de esto y la conducta? Hoy lo vamos a ver en este capítulo número 46. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Neurociencia aplicada a la venta. Bueno, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la venta y en análisis de la conducta a través de, en este caso, el proceso de la venta. Y hoy nos vamos a dedicar de lleno en una de las cuestiones más importantes que hay en un proceso de una videollamada, ¿no? Y es poder comprender qué es exactamente lo que me está pasando. Porque bien, una cosa es lo que sucede y otra cosa es que si yo entiendo lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo que podremos hacer llamadas, podemos vender o podemos no vender, pero lo que nos da la tranquilidad y el control de que estamos haciendo o estamos por el camino correcto y lo que nos da esa sensación de seguridad es precisamente el entender qué es exactamente lo que está pasando, tanto para bien como para mal. Entender exactamente por qué sí y por qué no se genera en este caso una transacción o no. Bien, bueno, hemos dividido 4 puntos por dividirlo de alguna forma, pero lo voy a hacer un poco por libre. Me lo he puesto aquí simplemente para tener una pequeña guía. Uno, siempre vamos a utilizar la base de las decisiones, sea lo que sea que trabajemos, siempre vamos a trabajar desde la base en sí. ¿Qué significa desde la base? Conceptos a nivel neurocientífico, qué nos dice la ciencia, en qué está basado a nivel cognitivo, etc, etc, etc. ¿Para qué? Para después poder construir ese castillo, bien, a raíz de, bueno, unas bases bien sólidas. ¿Qué significa realmente echar cuentas? El dinero no conforma el problema en el 95% de las ocasiones y la solución, el proceso de identificación. Vamos a verlo paso por paso, punto por punto. Bueno, ¿qué tengo que hacer si alguien me dice tengo que hacer cuentas? Lo primero de todo es entender en qué se basa la toma de la decisión en sí a nivel cognitivo. Como bien sabes, es algo sencillo de poder comprender. Nosotros, en un proceso de una videollamada, solamente tenemos 2 cosas que saber identificar muy bien. Es decir, lo que empuja a tomar la decisión y lo que detiene o frena a tomar esa decisión en sí. Bien, ambos están estipulados a través de, uno, el sistema de recompensa y otro, la aversión a la pérdida. El sistema de recompensa está, en este caso, favorecido por neurotransmisores y hormonas, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, la oxitocina, generan placer, por llamarlo de alguna forma, y la aversión a la pérdida, estamos hablando de otro tipo de concepto totalmente diferente, es lo que nos frena, lo que nos detiene. Y eso que nos frena o nos detiene, ya se encargan una serie de elementos en nuestro sistema límbico, que es el centro que regula las emociones, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo a nivel de la memoria, la ínsula, etc, etc, etc. Bien, aquí también tenemos el núcleo accumbens como centro que regula el placer en estos casos, ¿no? Bueno, está claro primero de entender, ¿bien? O sea, una persona no toma una decisión porque, en este caso, la aversión es mayor que la recompensa. Es así de claro entenderlo, ¿bien? Por tanto, yo entiendo que una persona cuando está en un proceso, una fase de una toma de decisión y me dice que tiene que echar cuentas, normalmente veremos que en el 95% de las ocasiones vamos a llamarle el 100% porque en sí hay una oposición, hay un obstáculo a la hora de tomarlo. Ya da igual la magnitud de ese obstáculo, ¿bien? Pero es simple, ¿de acuerdo? O sea, mientras más simple lo entiendas, mejor. No es tan complejo como parece. La base de la decisión. Yo entiendo que en un proceso de una videollamada alguien opone una resistencia, me lo voy a pensar, tengo que echar cuentas. Hoy nos vamos a dedicar a echar cuentas. Perfecto. ¿Qué significa realmente eso? Lo único que significa es, bien, hay algún riesgo, miedo, obstáculo que dificulta el proceso de la toma de la decisión de una forma normal, de una forma natural. Bien, eso quiere decir que el sistema de la aversión, es decir, la aversión a la pérdida protagonizada por la ínsula, el dolor que siento frente a la pérdida de mi recurso, en este caso el dinero, es más fuerte que la sensación de poder ganar o de poder obtener placer, en este caso, en la decisión que voy a tomar, ¿bien? Por tanto, mientras más entendamos esto simple, mejor.
Base de la decisión, a nivel cognitivo, a nivel neurocientífico, aversión a la pérdida, hay algo realmente que me impide tomar la decisión. Me da igual que sea en forma de echar cuentas, consultar con marido, ver en otro momento, etc, etc, etc. Todo lo que no sea un sí, voy adelante, eso nosotros lo llamamos posicionamiento. Bien, lo vamos a poner por aquí. Lo llamamos posicionamiento. Bien. El posicionamiento tiene diferentes tipos de vertientes, muchas raíces, echar cuentas, verlo con el marido, consultarlo con la almohada, yo soy una persona que necesita reposarlo, voy a mirar con otro entrenador, con otra persona, no lo tengo claro, déjame que, en fin, hay infinidad de variaciones, pero todas vienen a reflejar lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, ok. Cuando el sistema de la aversión a la pérdida, es decir, eso que me frena, vamos a entender esto, frena, empuja. Sí, siempre es verdad que yo estoy harto de decir esto, pero bueno, lo repetiré las veces que sea necesario. Tanto lo que empuja como lo que frena son dos iniciativas que hay que identificar en una fase de escucha. Es decir, en una fase en la que nosotros reclutamos la información. De nada nos vale esperar a llegar a una fase en la que el prospecto siente estrés en la toma de la decisión para poder identificar lo que empuja y lo que frena. Eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Por eso siempre pongo máxima prioridad en entender verdaderamente el proceso de escucha. Que tienes además vídeos en los que explico detalladamente cómo poder hacerlo. Bueno, la cuestión no es esa. La cuestión es, vale, bien, perfecto. Ahora, una vez que hemos identificado la base en sí de las decisiones, ¿qué significa realmente echar cuentas? Bien, echar cuentas tiene automáticamente, vale, vamos a poner por aquí, echar cuentas. Echar cuentas tiene automáticamente una connotación, y es una connotación monetaria, ¿bien? Es decir, hay algo que por lo que sea, porque estoy en verano, porque se vienen las navidades, porque tengo niños, porque lo que sea, ¿no? Tengo que ajustar mi economía, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente, y es, dentro de la propia decisión en sí, nosotros vamos a ir identificando y vamos a ir simplificando lo que queremos decir realmente, ¿no? Hay una premisa en todo esto y es lo que alguien me dice y lo que alguien realmente me quiere decir. Bien, sea cual sean las ramificaciones del posicionamiento negativo, es decir, que va conforme a la no decisión, significa y se traduce en que hay un miedo. El miedo en sí es, vamos a decirlo de alguna forma para que nos entendamos, una de las emociones principales que obstaculizan, que detienen, que hacen que posterguemos, que nos quedemos en zona de confort. Es decir, el miedo es el principal limitador en nuestra vida. Sin embargo, el amor, la paz, pues bueno, es el impulso, ¿no? Que nos anima a hacer cosas. Pero el miedo nos detiene. Y cualquier tipo de posicionamiento que no sea un voy a, todo se simplifica, es como si esto fuera un embudo, todo se simplifica en miedo. Miedo a, no lo sabemos. Bien, este miedo tenemos que entenderlo de dos formas diferentes. Vamos a entender un miedo logístico, en este caso, un miedo que simplemente tenga que ver con un punto racional. Si me falta esto, necesito esto, bien. Y un miedo, en este caso, real paralizante. Es decir, un miedo que realmente necesite resolver a nivel de conflicto, porque no logro ver realmente que yo vaya a salir beneficiado de esto, ¿de acuerdo? Es decir, el nivel de convicción en la decisión en el miedo logístico, es en torno de un 80 a un 90% de la convicción real de la toma de la decisión. ¿Qué pasa? Que en este miedo logístico es solo un 5% del 100% total de las veces que nos encontraremos estos miedos logísticos. Es decir, que es alguien que realmente tenga que echar cuentas porque, vamos a decir, a nivel económico, esa cifra en sí no se la puede permitir, pero si nosotros le dividimos una cuota, porque el dinero es el único problema, yo entraría encantado y además te lo agradezco incluso, ¿bien? Ese miedo logístico es el que a todo el mundo nos encantaría o a todo el mundo le gustaría que le aparecieran continuamente, ¿no? Que el dinero fuera el único problema. Sin embargo, esa no es la realidad, ¿de acuerdo? Porque aunque un echar cuentas, que ahora volveremos a eso, aunque un echar cuentas sea aparentemente vinculado a un criterio racional económico puro y duro, ¿qué sucede? Que en la mayor parte de los casos, ¿de acuerdo? El miedo real paralizante no se trata del dinero en sí. De hecho, tengo un vídeo, no recuerdo
no recuerdo cuál es exactamente, o sea, creo que hace 4 o 5 semanas que subí ese vídeo, en el que explico realmente lo que hablamos de la ilusión de control, de las narraciones positivas, es decir, de por qué realmente se usa el dinero como elemento frente a la toma de la decisión para poder escapar de ese tipo de situaciones y no hacer frente al miedo que realmente genera eso. Bien, por tanto, repito, tenemos miedos logísticos que ocurrirán en el 5% de las ocasiones, miedos reales y paralizantes. Quiere decir, aquel miedo que no esté sustentado en un divídeme una cuota, sino que esté sustentado en una creencia, ¿de acuerdo? Esto es importante que empecemos a ver este tipo de conceptos. Están fundamentados en una creencia. Creo que si esto ocurre, perderé más que ganaré. Creo que si esto ocurre, la aversión será más fuerte que el placer. ¿Los motivos? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que es paralizante, es limitador, impide el hecho de tomar la decisión, ¿de acuerdo? Bien, la forma más fácil de ver si una persona es un miedo limitante, es un miedo logístico o un miedo real paralizante o paralizador o limitante, como se quiera llamar, es simplemente voy a echar cuentas. ¿Sería suficiente para ti dividir las cuotas? Bueno, sí, tendría que verlo. Bien, no es suficiente, por tanto no es simplemente un miedo logístico, sino que se esconde un miedo real paralizante que impide tomar la decisión. Pero siempre, de acuerdo, tienes que intentar entender que da igual la forma en la que se represente, siempre el embudo se generará con respecto a lo que nosotros denominamos emociones de alta carga, puntos de alta carga emocional, alias miedo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo os he escrito aquí antes, ¿no? Y yo os he puesto que el dinero no conforma el problema en el 95% de las ocasiones, ¿no? ¿Y por qué os he dicho esto? Bueno, pues muy sencillo. Y es que hay que entender un concepto que lo denominamos narraciones positivas. Ya en otro vídeo hablaré de eso únicamente porque eso tiene un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, muchos capítulos para poder entender esto, ¿no? Cuando hablamos de las narraciones positivas hablamos de cómo yo realmente puedo justificar de una forma lógica el no poder tomar una decisión. Para nosotros el dinero, yo siempre a mis alumnos les digo siempre, chicos, nosotros cuando hablemos de dinero para nosotros no hablaremos del término como tal, sino lo sustituiremos por una palabra, lo llamaremos recurso. Porque para nosotros hablar de dinero es como para el hombre cavernícola hablar del recurso que tenía para poder sobrevivir. El dinero para nosotros a nivel actual nos permite el poder sobrevivir. Por tanto, la pérdida del recurso para nuestro cerebro lo toma como un riesgo a su propia supervivencia en sí. Por tanto, conforma un papel elemental en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, el dinero se utiliza como recurso, vamos a decirlo como barrera, ¿bien? Porque es importante que entiendas una cosa. Este es el camino, bien, que toma el prospecto, tú le dices el precio y de repente te dice, mira, tengo que echar cuentas, ¿bien? Esta barrera, aquí tenemos la línea de meta, aquí tenemos la decisión. Esta barrera que se opone aquí no es, ya lo he repetido muchas veces, no es ni una mentira, no es una excusa, se tratan simplemente de adaptaciones. Porque si tú realmente esto te lo tomas como una mentira y como una excusa, el único perjudicado vas a ser tú. ¿Por qué? Porque esto tiene una transferencia directa a través del ego, sientes que están en contra tuya y de tu propio interés, no vas a poder identificar bien, no vas a poder hacer bien el proceso, le vas a responder mal, te vas a cabrear, etc, etc, etc. Por tanto, este muro que hay aquí, que pone el prospecto de tengo que echar cuentas, simplemente es una forma de adaptarse para, oye, no quiero afrontar esta decisión porque para mí tengo más que perder que ganar, porque le veo un riesgo y porque siempre la sensación de perder dinero es mucho más fuerte que la posibilidad de poder ganarlo. Eso ya lo dijo Kahneman y Tversky en estudios que conformaron hace ya unos 20 o 30 años de una forma muy taxativa, ¿no? Claro, bien, por tanto, ¿cuál es mi misión realmente ante todo esto? Bien, mi misión es entender, obviamente, que el echar cuentas, primero, si se trata de un factor que tenga que ver con un miedo logístico, es decir, que no voy a tener problema en solucionarlo, que solo se conforma el 5% de las veces que me van a ocasionar esto, y si realmente se trata de un miedo real paralizante, es decir, da igual las cuentas que tú hagas, da igual
las veces que yo te divida una cuota, da igual las facilidades que yo te dé, que eso no sería suficiente para que tú pudieras tomar la decisión en sí. Por tanto, aquí hablamos de ¿qué? Aquí hablamos de otros factores. Bien, que son limitadores y que conforman un sistema de creencias. Bien, vale. Estamos en estos factores, en estos miedos reales, paralizantes, que me impiden el hecho de tomar una decisión, ¿no? Claro, por tanto, en este momento nosotros entramos aquí en un punto importante, que entramos en el proceso de identificación. ¿Qué significa proceso de identificación? Bueno, pues vamos a volver al iceberg, que es algo que utilizamos muchísimo. ¿Qué significa el iceberg? Bueno, pues aquí tenemos los motores aparentes y los motores reales. Es decir, oye, tengo que echar cuentas, oye, mi miedo es este. ¿Por qué nosotros nos movemos? ¿Por qué el prospecto recurre a ese proceso? A no decirnos verdaderamente lo que sienten. Por muchos factores. Entre otros, porque entienden que como no me conocen, el hecho de ser sinceros puede alterar mi juicio y puedo, bueno, a lo mejor insistirles más o hacer pasar una situación incómoda con alguien que no conoce y por tanto recuerda que su cerebro lo único que quiere es sobrevivir. Van a evitar todo tipo de conflictos en la mayor parte de las ocasiones. Siempre hay excepciones, ¿bien? Por tanto, yo tengo que pasar de un echar cuentas a miedo. ¿Miedo a qué? Bien, de ese proceso es importantísimo que entiendan lo siguiente, y es, desde arriba hacia abajo, lo único que va a marcar la efectividad del proceso, repito, es tu actitud. Ya lo he dicho 1.000.000 de veces. Lo único que va a marcar tu proceso efectivo es tu actitud. Cómo te ve el prospecto, cómo se sienta de cómodo, cómo disminuye los niveles de amenaza, cómo la persona se sienta en una situación cómoda, una situación no hostil, ¿bien? Entonces, ¿y tu actitud en función de qué va a estar marcada? De la ausencia de ego, ¿bien? En el momento en el que no hay ego, no sabes que eso no es un proceso en el que tú ganes o pierdes, sabes que esto no va contra ti, sino simplemente esto es un proceso en el que yo trato de comprender lo máximo posible a quien tengo enfrente para poder ayudarle a solucionar un problema. Pero entiendo que si lo rechazas, estás rechazando a ella misma, no a mí, ni a mi programa, ni esto va conmigo ni de mí. Bien, por tanto, mi actitud siempre tiene que ser una actitud favorable, tendente al diálogo, asertiva, con poco juicio y con ganas de dialogar. De ahí es donde viene la frase, yo pregunto para entender y no para vender, ¿bien? Para que sobre todo yo a mí me diga a mí mismo que esto no se trata de intentar manipular a nadie para obtenerme y salirme con la mía, sino que lo único que se trata es de poder entendernos lo mejor posible para que tú soluciones tu problema, ¿bien? Ok, entonces, ¿qué significa realmente echar cuentas? Si nosotros lo estipulamos desde una visión de identificación, bien, porque recordamos las fases del proceso de la fase de objeciones, 1, 2 y 3, identifico, aíslo, soluciono. Primero, ¿qué significa echar cuentas? O mejor dicho, ¿qué me quiere decir realmente la persona con echar cuentas? Que hay un miedo latente que impide la toma de la decisión en sí y que no se trata únicamente de un factor económico, sino se trata de la pérdida de ese recurso, ¿bien? Siento que pierdo en esta decisión, pero ¿cuál es el miedo realmente? Vale, bien, aquí es donde entramos en este proceso de identificación a las herramientas que nosotros utilizamos precisamente, por ejemplo, entre uno de los factores que son las herramientas de exclusión, que es, oye, ¿sería suficiente para ti que yo te divida la cuota? Y me dice la persona, bueno, sí, vale, perfecto, ¿qué nos acabamos de dar cuenta? Que aunque tengas que echar cuentas y aunque tal, y yo te pueda facilitar todo lo que pudiera ser a nivel económico, esto lo único que no quieres decir es que hay algo más. El dinero es importante, sí, pero hay algo más que impide el hecho de tomar la decisión. Bien, vamos a investigarlo, vamos a intentar entender qué es exactamente eso. De hecho, hay otro vídeo que tengo planificado que es que entendáis la técnica de la escalera, que es como nosotros nos anclamos a una escalera, a un piso, a una maratón para poder hacer un proceso de identificación más cómodo, favorable para el prospecto en estos casos, ¿no? Bien, ¿con esto qué queremos decir? Pues que no creas la creencia en sí del prospecto, ¿no? No creas ese primer envite de un echar cuentas, porque no, repito, no es que me estén mintiendo, no es que me estén excusando, simplemente se están intentando adaptar para evitar el conflicto consigo mismos, porque saben que la pérdida de ese recurso en ese momento les genera tal dolor que lo quieren evitar. Es normal, queremos evitar el dolor en todo momento porque está relacionado con la propia supervivencia en sí. Por tanto, voy a intentar evitarlo. Ahora bien, si tú le das la comodidad suficiente como para que la persona pueda ir investigándose a sí misma y poniendo orden frente al caos que siente, pues todo va a ir mucho mejor. Recuerda, yo no busco que me digan algo, yo busco que el prospecto entienda que puede decírmelo.
Entonces, una de las cuestiones precisamente que nosotros podemos hacer aquí es, oye, sería, cuando aparezca el echar cuentas, oye, ¿sería para ti suficiente, ya que tú me dices que tienes que echar cuentas, el hecho de que yo te dividiera las cuotas? ¿Sería suficiente para ti para tomar la decisión? Sí, no, lo que sea. Vale, perfecto. Normalmente, si no lo tienen claro, sería un sí, pero bueno, aún así tengo que verlo. Vale, perfecto. ¿Qué nos acabamos de dar cuenta? De que aparte de dinero, hay algo más que te pide tomar la decisión. Venga, vamos a intentar entenderlo. Cuéntame exactamente ese miedo. O sea, y ya aquí hablaríamos de otro tipo de cuestiones para poder aprender a identificar. Una vez que nosotros entendamos el miedo en sí, a lo mejor miedo es a no ser constante, miedo a no cumplir con el plan en todo momento. Esto se estipula a través de una creencia, ¿bien? Y esta creencia está fundamentada en un pilar subjetivo. Esto es como si fuera una propia gelatina en sí, ¿no? Esto se destruye fácilmente porque las creencias que se estudian a través de la terapia cognitivo-conductual, a través de un proceso psicológico, está fundamentada en experiencias pasadas con las que nosotros nos identificamos y con las que a nosotros nos marcan, pero son subjetivas totalmente, ¿no? Porque una persona puede ser constante en un área, pero no constante en otra, y al no ser constante en otra, ya le abre la posibilidad de que el término constancia es relativo, depende de qué, del motivo por el que lo están haciendo eso, ¿no? Por tanto, aquí lo más importante es llegar a ese miedo, a esa creencia, a esa estipulación. Luego pasaríamos al aislamiento, es decir, al comprobar que es eso exactamente lo que le pasa y luego dar la solución. Por favor, con las soluciones lo que me refiero es que si una persona, por ejemplo, se ve poco constante y le estás ofreciendo un plan de 6 meses, no pasa nada porque le ofrezcas un plan de 3 meses sin cobrarle comisión. No pasa nada porque le des un mes de prueba y que luego la persona realmente tengas una siguiente videollamada para tal. Es decir, hay personas que necesitan ese primer impulso. O sea, es ese día de prueba gratuito en ese gimnasio. Es ese cuando Netflix salió, ese periodo de 2 días de prueba para tal. O sea, no pasa nada. ¿De acuerdo? O sea, lo más importante siempre no es aferrarte a la solución en sí, sino aferrarte a entender qué hay detrás verdaderamente y que los motivos logísticos por los que no se toma una decisión, los racionales, no tengo dinero, pero si me lo divides entro, no hay ningún miedo, sino un miedo simplemente logístico aparente. Eso solamente ocurrirá en el 5% de los casos y en el 95% de las ocasiones, en el grueso, nosotros siempre vamos a jugar con el beneficio de la duda porque hemos entendido exactamente qué pasa detrás de todo esto. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un beso, chicos. Chao.